de Dios. Primera de Samuel capítulo 3, verso número 1. Vamos a leer en esta hora. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Lo voy a leer una vez más. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Amén. Voy a tomar su asiento, hermanos. Cuando yo vine a este país, a los días no había ni cumplido un mes, apenas un par de días, me llevaron a un trabajo, y estando en ese trabajo me quedé un rato afuera y empecé a contemplar el horizonte y el cielo. Y después del trayecto de venir a este país, luego del movimiento, que dormía en un lugar, dormía en otro, luego el trabajo, y tenía ya en ese momento una vida nueva, sin saber nada. Me quedé pensando y dije, bueno, ya vine a este país donde todos quieren estar, pero ahora comienza una nueva vida y voy a ver qué es lo que me viene por delante. Y en ese momento lo dije, nunca se me ha olvidado. Cuando a veces pasamos por ahí con mis hijos, yo siempre me detengo y me bajo del carro y hago que mis hijos se bajen, y les señalo y les digo, ahí yo dije tal cosa, aquí en este lugar, aquí mismo, hace más de 10 años dije yo estas palabras, y mire todo lo que hay, y lo señalo. Nunca me imaginé que esto iba a acontecerme, pero ese día me acosté, estaba durmiendo en el lugar de trabajo, dormía en la bodega del trabajo, me habían dado para dormir ahí. Me acosté con el pensamiento ahora qué era lo que venía por delante. Estaba en otro país, estaba solo, no conocía a nadie, no sabía qué había alrededor donde iba a vivir y a trabajar, no sé por cuántos años, por cuánto tiempo. Pero esa noche, más bien dicho, esa madrugada, aconteció algo inesperado. Sucedió de que escuché una voz en mi oído derecho, una voz tan fuerte en la madrugada que me gritó, pero fue un grito de aquellos que cuando alguien le grita a usted sorpresivamente, le deja algo, un ruido ahí adentro del oído que se queda ahí todavía, como que se queda la onda, el sonido rebotando, y le queda el dolor aquel del fuerte ruido que usted escuchó en ese momento. Apareció esa voz, hermanos, en la madrugada, me despertó, y esa voz me dijo estas palabras:
escudriñando mi palabra, te quiero. Esa fue la voz que me dijo. Cuando la escuché dormido, en lo mejor del sueño más fuerte, me despertó, me senté. Bueno, no tenía cama, dormía en el suelo. Ponía algunas cosas como cabecera. Estaba como aquel siervo de Dios que puso piedras. ¿Quién era? Jacob, el que soñó y vio la escalera y dijo: esta no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Pues yo había puesto unas cosas que estaban en la bodega y ahí me acostaba. Alguien me había regalado como algo como colchoneta, pero yo siempre sentía lo duro del piso de madera. Y me senté, me puse la mano en el oído y me quedé así, dolido todavía de aquel ruido, de aquella voz tan fuerte que me gritó. Hermanos, ese fue un grito de reprensión, no sé cómo lo pudiéramos llamar, de exhortación, de regaño, de alerta, no lo sé. Pero, hermanos, el Señor vino en aquella madrugada y me tuvo que gritar, literalmente, y me dejó aquella onda de la voz de Él, el sonido, hermano, aquí en el oído, que no lo podía. No era la primera vez que el Señor me hablaba así. No era la primera vez. Muchas veces me ha hablado, y cuando me ha hablado dormido me grita y me da un grito que me despierta en ese momento, hermano, y yo me quedo. Ha habido veces que yo he estado predicando acá y el Señor me está hablando al oído y me he quedado con el dolor de lo que me está diciendo tan fuerte que todavía me incomoda un poco. Cuando he estado a veces predicando y me ha estado Él hablando en ese momento, y he tenido que decir exactamente lo que me está diciendo, porque siento la voz bien fuerte. O sea, son tratos que Él hace con la gente. ¿Será que yo soy tan duro que Él tiene que hablarme de ese tono, en esa manera? Bueno, si yo reacciono, yo le diría: Señor, sígueme hablando, con tal que reaccione. Amén. Y si es más duro, más fuerte, no hay ningún problema. Pero ese día, hermanos, cuando yo pensaba que el paraíso está en los Estados Unidos, ahora va a venir el billete verde. Ahora, ¿qué querías comprar? ¿Qué querías hacer? En el momento que yo ya la mente, ¿verdad?, la había traído de mi país, ahora la pongo en los rieles de este país y a empujar y a ver hasta dónde llega este tren. Hermano, esa misma madrugada aparece el Señor diciéndome: escudriñando mi palabra, te quiero. Cuando yo me quedé pensando y dije: Dios mío, ¿qué me dijiste? En ese momento me costó dormirme, me volví a dormir, pero cuando me levanté ya en la mañana, yo dije: ¿qué es lo que Dios quiere? Y yo salí otra vez y me quedé pensando en el mismo lugar donde yo había ya casi planeado mi futuro, y dije en ese momento: pero aquí, ¿qué hermanos hay en este lugar? Aquí lo que son cultivos nomás de maíz, eso es lo que hay. Y aquí, ¿qué hispano? Aquí no hay iglesia, no existen iglesias. Una carretera, el trabajo estaba, era un restaurante de comida, estaba ahí. Pero qué hispano, qué gente, qué iglesia. Aquí, ¿a dónde voy a ir yo a predicar? Pero, hermano, yo me quedé en ese momento: Dios mío, pero ¿qué es lo que me estás diciendo? No te entiendo en lo absoluto. Pero que yo sí sabía que cuando el Señor decía una palabra, inmediatamente era para ponerla, hermano, en práctica, porque algo venía más adelante. ¿Qué era? No lo sabía. Y yo, hermano, me puse a estudiar. ¿Se imagina uno, hermanos, estudiando la palabra de Dios sin tener a nadie a quien enseñársela?
Mi vida ha sido así. El Señor me ha puesto, hermano, por años, por meses, hermano, a estudiar libros, a sacar, hermano, detalles de palabras, hermano, escudriñando la palabra, sin poder escuchar algún mensaje por la radio, hermano, por la televisión, o algún mensaje grabado. No tenía nada de eso. Simplemente, hermano, leyendo la palabra y esperando que Dios en la madrugada, hermano, trajera su palabra, confirmara, trajera una visión, trajera algo en particular, hermano, para que alimentara o le diera vida, hermano, a lo que yo estaba leyendo en las mismas escrituras, sin tener nada a la mano. Y me puse a estudiar y estuve estudiando, hermano, y así pasé por mucho tiempo, hermano, hasta que Dios comenzó a mover muchas cosas, hermanos, y de ahí, verdad, sucedieron muchos cambios. Pero que, hermano, en esta ocasión, de lo que yo le quiero compartir, hermanos, es cuando, hermanos, la vida de nosotros, o lo que está alrededor de nosotros, hermanos, comienza, hermanos, y particularmente, hermanos, la palabra de Dios, la presencia de Dios, comienza, hermanos, a escasearse. Eso, hermano, es una posición bastante peligrosa para nosotros como servidores, para nosotros como líderes, como siervos, hermano, como personas que, hermano, hemos disfrutado, hemos gozado, hemos, hermano, comido en la mesa del Señor, hemos, hermano, visto cómo el Señor en muchas ocasiones en los servicios sirve el banquete, sirve, hermano, su presencia tan, hermano, especial sobre su pueblo, y que de repente, hermano, las cosas se escasean. No hay comida, no hay alimento, no hay, hermano, cómo ahora invocar el nombre de Dios, cómo buscar a Dios. Ya no hay sed ni hambre en la vida de uno, en la vida, hermano, ya sea del ministro, ya sea del líder, ya sea del servidor, del creyente, hermano. Se escasea. Lo que es de Dios se escasea en la vida de uno. Puede escasearse. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos el caso aquí en las Escrituras, y vemos, hermano, como en un tiempo, hermanos, donde la palabra de Dios era escasa. Es decir, hermanos, Dios no se revelaba con frecuencia. Hermanos, no había visión, no había profecía, no había, hermano, alguien que trajera la palabra, alguien que infundiera el temor de Dios, enseñara, hermano, en este caso la ley de Moisés, la ley de la palabra de Dios. No había absolutamente nadie. Y cuando, hermano, se escasea la palabra de Dios, hermano, el corazón del líder, el corazón del creyente, hermano, comienza a menguar, comienza, hermano, a descender de una forma tan terrible. Y no lo digamos al nivel, hermano, social, hermano, la sociedad misma comienza, hermano, a hundirse y a esclavizarse cada vez más y más en el mismo pecado. Es bien curioso, hermanos, ver que en la Biblia hay, hermanos, lapsos de tiempos prolongados donde Dios no se manifestó para nada. ¿Por qué? Tenemos el caso, por ejemplo, cuando Israel estuvo, hermano, esclavizado en Egipto, 400 años. Dios mío, demasiado tiempo. Y nadie, hermano, pudo percibir ni tan siquiera una migaja. Nadie pudo, hermano, compararse con aquella mujer que le dijo al Señor: Señor, pero aunque sea los que son los animalitos, los que son sirvientes, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Aunque sea de esas migajas, dame la petición que te estoy pidiendo. Pero aquí, hermano, no hay ni tan siquiera migajas. Eso quiere decir que la palabra de Dios es escasa. No hay quien busque a Dios. Aquí se cumple lo que dice Romanos: no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una. Veneno de aspi, de serpientes hay en sus labios. Cada cual piensa mal contra su hermano. Es decir, hermano, hay una época, hermano, un tiempo negro, oscuro, donde Dios, hermanos, no se revela a nadie.
400 años en Egipto, Israel, hermano, no supo nada de Dios. ¿Qué otro periodo hay de 400 años? Bien curioso, hermano, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, hermano, entre el último profeta, hermano, de Dios y, hermano, y el profeta Juan, Juan el Bautista, hermano, hay un lapso casi de 400 años. No hay nada de Dios, no hay un registro donde se haya levantado un hombre, un juez, hermano, un servidor de Dios. No hay nada, es un tiempo oscuro. Y note que en toda la Biblia, si usted revisa, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, hermanos, que en cada libro de la Biblia siempre tiene el nombre de un personaje, de un hombre o de una mujer. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios levantó a esa mujer vino, hizo su propio libro. Y ahí está Ruth. Y ahí están, hermano, todos esos libros. Si Dios, hermano, levantó a un hombre, ahí está ese hombre. Ahí está, hermano, Pablo con las epístolas. Ahí está, hermano, Mateo con el evangelio. Ahí está Lucas, ahí está Marcos, ahí está Juan. Cada quien, hermano, hizo un libro y puso al nombre su propio nombre personal. Pero hay un libro en toda la Biblia. Hay un libro en toda la Biblia, hermanos, que no tiene un nombre personal. ¿Sabe cuál es ese nombre? El nombre del libro de los jueces. En ese libro, hermanos, de los jueces, es un libro que se escribe entre, hermanos, después de Moisés, después de Josué, entre el periodo de la muerte de Josué hasta el periodo, hermano, donde nace este personaje que estamos leyendo aquí, Samuel, el profeta Samuel. En ese lapso de tiempo, hermano, se escribe el libro de los jueces. Y el libro de los jueces, hermano, tiene un nombre, es el libro de los jueces. Es decir, no pudo tener el nombre de uno de los jueces, hermano, como nombre propio. ¿Por qué? Porque, hermano, aparecían, desaparecían. Se levantaban, se hundían. Es decir, no hubo estabilidad en ese periodo de los jueces. ¿Y sabe cuánto tiempo fueron? Casi 400 años también. Es decir, hermanos, que casi un periodo de 400 años de inestabilidad, aparece de repente, hermano, un muchachito, un niño, en el cual Dios se revela a él. Y la Biblia, hermano, es bien categórica en decir: discúlpeme, pero han pasado casi 400 años otra vez y no había frecuencia ni palabra de Dios en estos días. Le pregunto, hermanos, ¿será que nosotros estamos viviendo en épocas o en una época donde la palabra de Dios es escasa? ¿Será, hermano, que a veces la palabra de Dios escasea en nosotros mismos? Está la iglesia, está el culto, hermano, la iglesia está con una agenda llena. Esta semana tenemos esta cosa, la otra semana tenemos otra cosa, la otra semana tenemos otra, y la otra cosa, y la otra viene otra, y el otro mes viene esto, y dentro de 2 meses allá están las actividades, hermano. Nosotros aquí en esta iglesia estamos casi programados hasta para agosto. Todavía estamos pensando en septiembre con todas las actividades que hay que hacer. Es decir, hay lugar, hay actividad, hay, hermano, energía, hay deseo, hay anhelo, pero, hermano, hay cosas que a veces no coinciden. Porque hay quienes, hermano, que pueden ser servidores o no, hermanos o no, y andan atravesando una gran escasez de la palabra de Dios en su vida. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos remediar ese caso? Hay lugares, hermanos, hay iglesias. Aquí, gracias a Dios, hermanos, tenemos un pianista, y siempre hemos tenido un pianista. Gloria a Dios, hermano. Él estaba ofreciendo su privilegio, pero no lo vamos a dejar que se vaya. Hay iglesias, hermano, que yo conozco aquí y que no hay pianista, no hay ningún músico. Y pasa a quien sea, con tal que le haga chirrín a la guitarra. Yo he estado en esas iglesias. No hay, hermano, ni tan siquiera alguien que pase, hermano, y traiga un mensaje y predique la palabra de Dios. No hay. Hay 40, 60, 80 personas en la iglesia y nadie quiere pasar al frente a predicar. Hay escasez.
palabras de la palabra. Tienen edificio, terreno propio, pero no tienen a nadie que pase al frente y les predique la palabra de Dios. No hay nadie que les enseñe y les diga: hermanos, este es el Espíritu Santo, esto es, hermano, el poder de Dios. Dios se mueve así, la Biblia dice así, hermano, esto y esto, el Señor lo hace de esta manera. No hay nadie que lo haga. Y están atravesando escasez. Están atravesando, hermano, situaciones críticas dentro de ellas mismas. Pero pregunto, hermano, nosotros que estamos ahora en este tiempo tan difícil, porque es un tiempo difícil, hermano. Hay un libro de evangelismo tan bonito, hermanos, que estoy leyendo, que yo espero que ustedes terminen de leer el que están leyendo para dárselos. Que en ese libro, hermanos, el escritor hace un comentario de otro hermano escritor muy excelente en los libros, muy excelente, hermano, en los libros cristianos. Excelente escritor, muy apreciado, un conferencista excelente, hermano, de categoría. Pero que en su libro, hermanos, señaló y dijo estas palabras. El libro salió el año pasado, ya está a la venta. Dijo lo siguiente: esta generación que nosotros estamos viviendo, esta es la última generación, dijo. No es porque Cristo va a venir, no tiene ese enfoque. Digo, esta generación es la última generación. Y cuando yo digo, hermanos, que y repito las palabras de él, me estoy refiriendo a usted como adulto. No me estoy refiriendo a sus hijos. Sus hijos ya no entran. Mis hijos ya no entran. Él dice, y él, hermano, enfatiza. Y yo no lo voy a tildar, hermano, como un hereje o que se salió de la doctrina, sino que vea lo que voy a mencionar. Hermano, él tilda esto en base a qué? En base, hermano, a los cuadros estadísticos que hay de nuestras iglesias, donde él empieza a decir quiénes están seguros que tienen la salvación de su alma. Lastimosamente, de una iglesia, hermanos, casi el 90% no están seguros de su salvación. Y dentro de esos 90%, hermanos, casi la mayoría son servidores de la iglesia. Es decir, que nosotros estamos sirviendo y no estamos seguros de que Dios es nuestro Salvador. No estamos seguros todavía. Y empieza, hermano, a sacar una lista y otra lista y otra lista. Y al final dice: el cristianismo en este siglo, hoy en día, está en bancarrota. Las iglesias se están cerrando, no crea que se están abriendo. Los miembros no crea que se están aumentando, se están retirando. Es decir, estamos viviendo, dice él, una escasez espiritual en este tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? Él dice: no lo sé. Asume él de que el evangelismo, hermano, el evangelismo efectivo podrá rellenar, hermano, ese vacío y poder levantar otra generación nueva. Pero el problema es que, hermano, nosotros somos la última generación, y la generación a la cual nosotros tendríamos que cuidar, que son nuestros hijos, no los estamos cuidando. Entonces a nosotros mismos, de nuestras propias manos, se nos está escapando la generación, hermano, que va a heredar las promesas de Dios que nosotros hemos conquistado. Y al no tener nosotros, hermano, esa herencia en nuestras manos para hacer el traspaso de las promesas de Dios a la otra generación, entonces la otra generación se queda, hermano, escasa, nula del poder de Dios. Y al estar así, entonces, hermano, la generación se termina con nosotros. Yo no quisiera, hermano, enfatizar esto, porque cuando el pueblo de Israel estaba allá, hermano, en el desierto, ellos dijeron: nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, pero nuestros hijos van a quedar muertos. Y el Señor se molestó por eso y le dijo: les voy a revertir el dicho de ustedes. Ustedes son los que van a morir y ellos son los que van a entrar. Ahora, yo no quiero enfatizar y que el Señor diga: bueno, entonces ustedes creen que son la última generación, pues ustedes se terminan y sus hijos sí lo van a continuar. Más bien, yo lo que deseo es que nosotros y nuestros hijos, y todavía la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, todos entremos al reino de los cielos. Es el deseo que hay en nuestro corazón. Pero, hermano, el ambiente que hay hoy en día, hermanos, es un ambiente donde la palabra de Dios es escasa. Se lo digo. Tal vez usted no lo sienta aquí,
Gloria a Dios por eso. Pero hay iglesias que de verdad la palabra de Dios es muy, pero muy escasa. Y si no es tan escasa, vea entonces, hermano, cuántos de nosotros andamos con la presencia de Dios bien escasa dentro de nosotros mismos. Venimos con dificultad, oramos con dificultad, servimos, hermano, no con aquel deseo, con aquel anhelo de hermanos, de hacerlo como para el Señor, sino que sentimos aquello como un compromiso, como una carga, hermano, como algo que de verdad nos asfixia y que solo esperamos el momento como para darnos la vuelta y escapar, hermano, y no tener saber ya más de cosas de iglesia. La Biblia dice, hermanos, que aquí había un tiempo tan duro, tan difícil, de 400 años aproximadamente, donde, hermanos, los hombres, los sacerdotes de Dios se habían apartado, hermanos. Se habían apartado de la ley de Dios. Y como dice, hermanos, las últimas palabras del libro Los Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hay iglesias que así son hoy en día, donde cada quien pasa al frente y dice cualquier disparate, hermanos, y toda la iglesia le dice amén a todo, porque no tienen dirección, no tienen, hermano, aquella guianza de Dios en la congregación, mucho menos en la vida de ellos. Y aquí, hermano, como dice la Escritura, que en aquel momento, dice la Biblia, el joven Samuel estaba dentro del templo de Dios en presencia de Elí, dice el sacerdote, el sumo sacerdote llamado Elí, y que la palabra de Dios escaseaba porque no había visión con frecuencia. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ministrar el altar de Dios cuando Dios ya no nos habla? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, servir en la banca, servir en un privilegio en la iglesia, cuando Dios ya se apartó de nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a saborear, hermano, un servicio, una vigilia, hermanos, un tiempo de ayuno y estar, hermano, de rodillas buscando a Dios? ¿Cómo lo vamos a saborear si aquí, hermano, que es el lugar más adecuado, más, hermano, óptimo para ese tipo de actividades, no lo hacemos? ¿Cuánto nomás lo vamos a hacer en nuestros hogares? ¿Cuánto nomás lo vamos a hacer, hermano, en nuestros trabajos, que tenemos gente inconversa, hermano, que nos conoce, que nos mira? ¿Cuánto nomás, hermano, lo vamos a practicar enfrente de la gente? No lo vamos a hacer nunca. Eso, hermanos, sucedió en este momento. Pero bendita sea la misericordia de Dios, hermanos, que aunque sean momentos difíciles y aunque la palabra de Dios se escasee, hermano, y nadie reciba ya más palabra o visión de Dios, hermano, Dios siempre se va a buscar a un Samuel. Dios siempre se va a buscar, aunque sea a un Samuel. Dios siempre se va a buscar, hermanos, aunque sea a un Samuel, no importa que sea un muchachito pequeño, mocoso. No importa quién sea, pero Dios, hermanos, se va a buscar a alguien para llenarlo con su espíritu y para levantarlo, hermano, y ponerlo sobre roca firme. ¿Para qué? Para que ponga en alto el nombre del Señor. Le pregunto, hermanos, ese Samuel que Dios levanta, siempre Dios levantó a un Juan el Bautista en un tiempo de escasez.
escasez espiritual. Dios levantó, hermano, a un Moisés después de 400 años de esclavitud, y ahora Dios vuelve a repetir, hermano, la misma historia y levanta a quien, a un Samuel. Si usted ve la historia, por ejemplo, hermano, de la cautividad de Jerusalén, del pueblo de Dios, va a encontrar que Dios levanta a un profeta llamado Jeremías y le dice: desde que estuviste en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a todas las naciones. Aleluya. Es decir, hermano, que el llamado de Dios viene aún desde el vientre de la madre nuestra. Muchos activistas que están en contra del aborto, ese es el texto bíblico que ellos tienen de emblema, de que no se puede, hermano, cometer aborto con nadie, porque Dios, hermano, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hermano, Dios todavía allí nos conoce y nos da vida, y somos seres humanos. Aleluya. Así es que, hermanos, Dios levantó a un Jeremías, Dios levantó a un Ezequías, Dios levantó a un Daniel, hermano, allá en la deportación, en la nación extranjera. Dios siempre, hermano, va a estar levantando hombres y mujeres, hermano, que tengan un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios que viene de parte de Él. Hermanos, finalizo con esas palabras nomás diciendo lo siguiente. Yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo de decadencia espiritual. Lo estamos. Yo le voy a presentar, hermano, los cuadros que este hermano expone en su libro. Son cuadros, hermano, que yo no los he leído este año. Los he leído hace muchos años atrás. Y son los mismos cuadros que siguen aumentando. Pero, hermanos, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se pregunta él: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Eso está bien difícil. Eso está bien difícil. Pero no está difícil, hermanos, de que Dios nos levante a nosotros como Samueles y nos ponga con palabra viva en nuestros labios, y que nos ponga, hermanos, en lugares estratégicos para poder, hermano, poner por obra la palabra de Él, y que la palabra de Él no caiga a tierra. Samuel, hermanos, fue un hombre que en el Nuevo Testamento lo toman como el tiempo los profetas, de profeta Samuel en adelante, hasta Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué no tomaron los otros profetas antes de Samuel? Porque eran profetas inconstantes. Porque eran profetas que un día estaban aquí, un día estaban acá, otro día estaba aquí, otro día descendían. Y Dios está buscando, hermano, alguien que sostenga su palabra. Por eso es que dice la Biblia que cuando Dios le daba la palabra al profeta Samuel, ninguna de las palabras que Dios le dio, ninguna la dejó ir caer al suelo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todo lo que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad, el Señor espera, hermanos, que nosotros tengamos una respuesta hacia Él. El Samuel, hermanos, que Dios anda buscando, sí anda buscando Dios Samueles. Que quizás tú digas: ¿cómo yo voy a predicar la palabra? ¿A quién le voy a predicar? Ese no es tu problema. Que a quién yo le voy a ir y le voy a hablar de Cristo, y quién se va a convertir con mi testimonio, con mi mensaje. Si a veces todavía Juan 3:16, a veces me acuerdo y a veces me confundo. Pero ¿cómo Dios me va a usar? Ese no es tu problema. La Biblia dice: abre tu boca, y dice la Escritura que yo la voy a llenar. Aleluya. El Señor dijo: cuando los pongan con los ingenieros, con los magistrados, con los alcaldes, no se preocupen qué palabras van a decir. El Espíritu Santo va a fluir a través de ustedes. Aleluya. Tenemos una garantía de que Dios, hermanos, si nos ha escogido y nos ha seleccionado desde el vientre de nuestra madre, es porque Dios tiene un plan maravilloso para poder, hermano, expandir su palabra en lugares estratégicos, en lugares donde hay escasez, para que ya no haya escasez, sino que haya abundancia de la palabra de Dios. Aleluya. Dios nos ha puesto como lumbreras, como candelas, como luz
luz, para poder alumbrar, hermanos, toda oscuridad que el diablo esté, hermano, imponiendo en las personas. Nuestro privilegio, hermanos, como servidores, es un privilegio de honor. Es un privilegio de honor, de categoría. Yo no sé si cuando usted pasa, hermano, a la par de los empresarios o los ingenieros o los profesionales, no sé si usted agacha la cabeza y se siente como acobardado. Ay, yo no soy nada, y va pasando ahí. No. El Señor nos dijo a nosotros: levanten el rostro, levanten la cara, porque nuestra redención hoy está más cerca que nunca. Hermanos, tenemos un privilegio de morar en las mansiones celestes. Aquí apenas con dificultad compramos el oro. Allá lo vamos a andar pateando, hermanos, porque las calles son hechas de oro, aleluya, y de mar de cristal. Allá, hermanos, vamos a estar con el Señor para siempre. Y ese privilegio, hermano, no es por las cosas que nosotros tenemos en esta tierra, sino que eso es porque fuimos seleccionados por nuestro Padre para ser verdaderamente hechos hijos de Dios, aleluya. Somos hijos y herederos del reino celestial. Por lo tanto, hermanos, nuestro privilegio es un privilegio de honor. Y si Dios te ha llamado, hermanos, téngalo por seguro que te ha hecho un llamamiento al estilo Samuel. Dios te va a dar palabra. Dios te va a dar visión. Dios te va a dar profecía. Dios te va a dar dones. Dios va a poner en ti, en tus manos, ministerios. Dios va a poner cosas preciosísimas, valiosísimas en tus manos, porque Él te ama, Él te escogió y Él está confiando en que tú vas a poder hacer la obra con toda eficacia, aleluya. Así es que, hermanos, cobremos fuerzas en este día. Cobremos ánimo. Cobremos aliento de que alrededor de nosotros nadie conozca de Dios. Dios ha estado conmigo en esta noche y yo tengo palabra de Dios para todos ustedes, aleluya. Esa palabra va a fluir a través de usted. Ese conocimiento va a fluir a través de usted, hermano. Cuando usted ponga las manos sobre los enfermos, esos enfermos van a ser sanados. Cuando usted dé esa palabra y reprenda el espíritu inmundo, el espíritu inmundo va a salir de los cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios ha dado autoridad y poder a su iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. La misericordia del Señor, hermanos, todavía sigue siendo bondadosa con nosotros. No estamos escasos. Estamos comiendo los manjares del Señor. No estamos, hermanos, en sequías y diciendo: ¿dónde vendrá la voz de Dios? ¿Dónde vendrá la palabra de Dios? Hay palabra de Dios para nuestras vidas, aleluya. Hay provisión de Dios para nuestras vidas. Hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, en todo momento que nos invocamos su santo nombre, aleluya. Hay palabra de Dios en nosotros. Así que, hermanos, siéntase dichoso, porque fuimos escogidos por el amado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre que estás en los cielos,